Cachorros de gran tamaño. De gran tamaño. De gran tamaño. Eso es. Y sería utilizar. Y luego ya por último tenemos un collar. El de fuerza. El collar de fuerza, que ahora viene con unas puntas de goma que vienen para que, bueno, aunque le quitáramos las puntas no se iba a clavar en el animal porque no tienen filo. Pero evidentemente estos collares, que son collares de fuerza, mal llamados de castigo, porque el collar no castiga, castiga la fuerza que nosotros empleemos, ¿no? Pero entonces, no el collar. Claro, entonces estos collares son muy útiles para, por ejemplo, para personas que tienen un perro de 40-50 kilos que no tienen fuerza, o personas que no deberían a lo mejor tener el perro que tienen, pero que lo tienen y hay que solucionarles el problema. Yo a muchos clientes me hubiera gustado decirles, pero ¿cómo usted se ha comprado este perro? ¿O tiene usted este perro? Pero evidentemente lo tiene y hay que solucionarle el problema porque va por la calle, puede ser un peligro, se pega con otros perros. Entonces estos collares bien utilizados y siempre supervisados por el trabajo de un profesional sería la forma de utilizarlos. Perros grandes, temperamentales, perros con mucha fuerza o personas muy débiles, que no tengan mucho carácter y que no controlen. Pero mucho para el un animal. perro pacífico, dócil o pequeñito, No es necesario. eso no es necesario. Para nada. O sea, es decir, yo siempre digo que estos collares son para corregir, para modificar conductas, pero no para educar. Si está bien educado no tenemos que llegar a este tipo de collares. Ya. O sea, es un caso... Sí, hombre, puede estar bien educado y que de repente determinada persona, por sus condiciones físicas, le sea imposible llevar un perro de ese tamaño. Pero si tú, por ejemplo, no has acostumbrado nunca a tu perro a llevarlo con collar y un buen día, y está suelto por el jardín, y un buen día quieres llevarlo, ¿qué tipo de correa? Claro, hay que ir, esto es como el caballo, hay que ir poniéndole poco a poco, exacto, primero la manta, pues el caballo, pues lo mismo. Tú no puedes poner a un perro que no se le ha puesto collar, ponerle de repente un collar y mucho menos un collar de tipo de los que hemos visto metálicos, ¿por qué no? Porque va a ser una arma, una tortura para el animal. Hay que empezar enseñándole con los de nylon, poco a poco y acostumbrándole al collar. Que el collar no se convierta en algo desagradable de todos los días, sino en algo agradable que le va a llevar a pasear, que le va a llevar a comer o que le va a llevar a algo positivo, ¿no? ¿Hay algún producto para que el perro no tenga la costumbre de lamerse las patas? Sí, esto creo que es además el caso de un perro que tiene una herida. Tiene una herida, ¿no? efectivamente. Constantemente y que, bueno, que le consiguen que se le cure un poco, inmediatamente él a base de lamido se la abre bien. Yo tengo solamente 2 experiencias en este aspecto con 2 perros que no era la pata, pero sí era el rabo. La punta del rabo se daban vuelta y se lo comían, entonces hacían una herida y era un problema. Bueno, pues conseguimos que se quitase ese comportamiento echándole un anestésico de los que se utilizan para los tatuajes. Yo esto lo he supervisado con el veterinario del hospital donde yo trabajo y me ha dicho que no hay ningún problema y que incluso el perro luego se puede lamer. O sea, no es un producto tóxico como para que no lo puedan hacer. Entonces, probar si existe este problema de una herida que no se termina de cerrar, que el animal a base del collar isabelino, este collar que les ponen para que no puedan mordérselo, no funciona porque cuando se lo quitan vuelve a abrirse la herida, lo mejor es echarle el anestésico en la zona. ¿Por qué? Porque los perros en el fondo lo que hacen es, ante el picor se muerden, claro. Pero si no pica, no se muerden. Entonces, si anestesiamos esa zona, evitaremos que les pique y al no picar, pues no. ¿Eso lo podrían comprar en las farmacias incluso? Sí, porque imagino que será una composición que tendrá un porcentaje de... Lo utilizan en los sitios de tatuaje y en los sitios de... Pues, los típicos anestésicos, en los hospitales también se utiliza, ¿no? Para pequeñas heridas. I conste que lo dijo nuestro amigo Nacho Sierra, veterinaris cuestionan els mètodes de males pulgas. No se trata de criticar un formato, no se trata de criticar un compañero, un programa televisivo, pero hay algunos métodos que lógicamente pueden ser cuestionados. Claro, es que después de visionar malas pulgas y parece que los veterinarios han coincidido con tu parecer, ¿no? Sí, es decir, vamos a ver, en televisión no todo se puede sacar. Yo aquí tampoco puedo contar lo que realmente puedo hacer en una terapia de tratamiento con un perro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor no lo entendería bien. Entonces, no se puede contar todo, hay que contar la parte que las personas pueden entender. Y sobre todo que tampoco nos podemos empecinar en un método determinado como si fuera el único existente. Porque hay personas que no pueden desarrollar ese método. Entonces, lo que hay que buscar es modificar la conducta del perro mediante procedimientos que se hablaba de que este hombre utilizaba mucho la dominación. Evidentemente la dominación funciona en algunas cosas, pero hay que saberla emplear y no la puede emplear todo el mundo, porque yo, como digo siempre, si a mí me viene un dueño que no tiene autoridad sobre el perro y que su perro es dominante, yo no le puedo enseñar nada porque no tiene autoridad el dueño. Por tanto, no puedo modificar la conducta del perro haciendo que el dueño sea dominante porque nunca lo voy a conseguir porque por eso viene. Claro, por eso viene a consulta. Entonces hay que buscar otros procedimientos
que son diferentes. A mí no me pasa eso, es decir, yo siempre creo una relación jerárquica con todos mis perros y todos los que llevamos muchos años con perros sabemos que existe esa relación y que si es normal no va a haber problemas. Pero claro, el ciudadano de a pie que tiene un perro por primera vez a lo mejor, pues no tiene esos conocimientos. Se ve con el problema. ¿Qué hacemos ante el problema? Entonces, claro, en estos programas de televisión se muestra, yo siempre lo he dicho, en el caso de, por ejemplo, del encantador de perros César Millán, no estoy hablando de Borja Caponi, César, por ejemplo, expone los temas de cómo se solucionaría un problema en un determinado número de perros, en un porcentaje de perros. Es decir, ese problema que César a lo mejor en un momento, en una sesión, lo soluciona, funciona con un 10% de los perros. El 90% restantes no funciona, pero claro, evidentemente es televisión, no van a sacar el 90% que sacarán no funciona. El 10 que sí. Sacarán el 10 que sí. Es decir, hay que entender lo que es un programa de televisión. Entonces yo creo que el problema no creo que sea un problema de que Borja no sepa, que yo creo que... Yo no le conozco personalmente, pero no creo que sea un problema técnico, no creo que sea un problema incluso de la producción, pero sí a lo mejor de la forma de realización o del asesoramiento que debería de tener un programa de estas características, ¿no? Bien, creo que ha quedado clarísimo. Y en medio minuto, ¿tú eres partidario de teñir los perros o no? Que es algo que está muy de moda ahora y no sé si a ti te parece correcto o no. No, o sea, no lo puedo, no lo aguanto, no me gusta. Me parece una chorrada y aparte que es que, no sé, yo veo un perro teñido, a mí me acuerdo cuando veía los pollitos. Es antinatural Sí. esto, ¿no? ¿Os acordáis hace muchos años que vendían pollitos de color, que los pintaban de color rojo? A mí me parecía es tremendo, ¿no? ¿Y todo es perjudicial para la salud del animal? Hombre, yo supongo que los tintes que utilizarán no serán malos, pero a mí es que me parece una especie de insulto a la dignidad del animal, ¿no? Y creo que ahora, por ejemplo, en China se está haciendo esto porque como es el año, por ejemplo, del tigre, ahora los pintan de tigre, ¿no? Y esto es una cosa... Mira, aquí tenemos uno. Ahí está, es decir, el perro tigre. Es que esto... Si hablaran muchos perros, porque entres y los que están disfrazados también... Hombre, ellos la verdad es que no creo que sean conscientes, no son conscientes, evidentemente, de que van disfrazados ni pintados. Pero yo sí lo soy. O sea, las personas somos conscientes, ¿no? A ti te pone de los nervios. A mí me pone de los Esperemos nervios. que esta moda no llegue a España. No, yo he visto hacer esto en algunas pasarelas caninas, pero más como reclamo Claro. puntual. para llamar la atención, evidentemente como hacen las pasarelas de seres humanos, ¿no? Las pasarelas de los desfiles, también llaman la atención con vestidos que nadie se pondría, ¿no? Bueno, pues lo he visto hacer. Ahí podría caber la posibilidad de que por llamar la atención con un buen mensaje se haga esto, pero esto hacerlo como una moda, no. 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 Gràcies, Nacho. La nostra adreça electrònica, perquè cal recordar que podeu entrar al web de Nacho Sierra, però per consultar coses. Però que si voleu fer arribar el vostre missatge, aleshores millor a la nostra adreça, nosaltres llegim, seleccionem i preguntem. Porque luego, si no, a ti te bloquean. Sí, me bloquean. Estas 2 semanas está un poco bloqueado. Bueno, que si quieren entrar en tu web para navegar... Sí, no, yo puedo dar consejos muy sencillitos. No, para navegar sí, claro. para ver cosas. Sí. Pero luego para hacer la pregunta... La pregunta mejor aquí, porque aquí además la seleccionamos bien para que no se repitan y todo. Gracias, Nacho. Gracias. Por aplaudirme.